Bueno, hacemos un momentito editorial para conversar un cachito con el señor Sergio Berestein, que el viernes pasado, el 27 de marzo, escribió el sábado, para lo vi yo en realidad, en la página web de La Nación, no en el diario, un artículo titulado Perder Tiempo, ¿no? Y yo me quedé bastante estupefacto, luego de, siendo que estoy ya en un estado de estupefacción general. Habrán notado, ¿no? Así que quiero hablar un poquito con Sergio de este asunto. Buen día, Sergio. Hola Marce, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Abrazo a todos. Igualmente, ¿estás bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, estamos perdiendo el tiempo, me parece, ¿no? Claro, lo peor es que no es nuevo, ¿no? Venimos perdiendo el tiempo hace mucho tiempo. De hecho, fíjate que la Argentina tiene el mismo ingreso per cápita que al comienzo de los 70. Uno podría, de ese punto de vista, decir perdimos 5 décadas. Esa es una visión, por supuesto la experiencia uno la va acumulando y debería aprender de los errores. Y yo creo que eso es lo más interesante. La Argentina no aprende los errores. Los reproduce, incluso los incrementa, ¿no? Vuelve a cometer las mismas macanas de siempre, incluso en escala mayor. Y creo que lo que uno ve todos los días, la verdad que ratifica esa tendencia. Por eso me pareció oportuno hacer una reflexión un poquito más mirando el mediano plazo, el largo plazo y no solamente la coyuntura. Sí, parafraseando algo que dijo alguna vez el doctor de Pablo sobre otra persona, uno podría decir que el presidente cree que está ganando tiempo y uno cree que lo está perdiendo, ¿no? Exactamente. Sí. Sobre todo porque si uno ve las batallas que la Argentina emprende todos los días, son bien ridículas, ¿no? Ahora empieza una guerra de guerrillas del gobierno contra la justicia, que seguramente va a terminar en nada. Seguimos sin vacunas, sin plan de vacunación, sin siquiera una explicación sensata de lo que pasó, ¿no? Ya no digo de lo que va a pasar, pero por lo menos de lo que pasó. En materia económica, la Argentina está completamente a la deriva, pero sobre todo políticamente uno ve que el nivel de discurso del gobierno y de la oposición es muy flojito, ¿no? Sí, y la verdad que lo que aparece son más bien voces que profundizan la decadencia, lejos de intentar revertirla. Sí, bueno, tengo una pregunta tan básica, mirá a lo que hemos llegado, Sergio, después de 20 años de conversar al aire, 1 o 2 veces por semana, ¿no? ¿Quién gobierna la Argentina? Bueno, a ver, primero, ¿quién ejerce el poder? ¿No? Bueno, eso, ¿quién ejerce el poder? Exactamente, bueno claro. Me quedo con tu pregunta, con tu versión y no con la mía. ¿Quién ejerce el poder en la Argentina? Bueno, evidentemente hoy ejerce el poder la accionista mayoritaria de la coalición gobernante, que es Cristina. Que evidentemente al comienzo había intentado delegar, o ese era el plan, o eso por lo menos algunos pensamos que era el plan, justamente, ¿no?, la administración del poder en Alberto Fernández, y evidentemente en algún momento, entre fin de año, por ahí un poquito antes y ahora, hay un cambio importante y Cristina decidió tomar cartas en el asunto, ¿no?, con obviamente evidencias muy contundentes al respecto, ¿no?, en materia, por ejemplo, de política exterior, en materia económica, en materia judicial, y también, hay que decirlo, ¿no?, el derrotero frustrante de la política sanitaria también tiene obviamente la firma de la vicepresidenta. Así que yo creo que hoy el poder lo ejerce Cristina. Gobernar no gobierna nadie. O sea, la Argentina, la verdad que no tiene un gobierno que tome decisiones estratégicas, es más bien una improvisación permanente. Te doy un ejemplo, Marcelo. Mira, ahora viene una conferencia fundamental para el futuro de la humanidad, que es sobre el cambio climático. La convoca el presidente Biden. Sí, ahí va a estar, está invitado el presidente Fernández. Bueno, ¿qué va a decir? No sé. ¿Cuál es la política argentina respecto al cambio climático? ¿Qué piensa este gobierno? ¿Va a hacer lo que se le ocurra al presidente? ¿Va a llamar a la oposición? ¿Va a llamar al sector privado? ¿A los especialistas? Es un tema fundamental. Ya no estoy hablando de la grieta, no grieta, digamos, de las pavadas que se discuten acá. Estoy hablando de cosas serias. Bueno, esas son las cosas que a mí me sorprenden porque no solamente no hay una visión estratégica, ni siquiera, digamos, tenemos miedo de pasar otra vez papelones, porque imagínate, vas a un lugar donde están los principales especialistas en cambio climático del mundo. ¿Qué vas a decir? Bueno, yo lo que espero es que el presidente no reaccione con Biden como reaccionó con la calle, ¿no? Eso, por lo menos con eso me... Va a decir que la culpa es de las empresas, que la culpa es de Estados Unidos, del capitalismo. Es muy probable. Bueno,
no sería un ámbito apropiado para decir eso, pero después de lo del viernes, yo creo que ya casi cualquier cosa, ¿no? Imagínate que siendo el presidente pro tempore del Mercosur, que sos el que tenés que hacer llegar acuerdos, tu función es esa, fuiste el que te peleaste, ¿no? Casi de forma patoteril. Bueno, yo creo que, por eso digo, estas son las cosas que me preocupan, porque indudablemente seguimos con un ombliguismo realmente patético en la Argentina, con prioridades que la verdad no le importa a nadie. ¿A quién le importa? A la gente que camina por la calle, que tiene miedo de salir a laburar, los que tienen laburo. ¿Le importa que el ministro Soria diga que la justicia es opaca? Es aparte un término fabuloso, como si la política no fuera opaca. Sí, claro. Bueno, acá me meto en un asunto complicado, que no pretendo bajo ningún punto de vista que vos apruebes mi punto de vista, pero sí te lo voy a plantear, ¿no? Argentina tiene hoy 50% de pobreza, no tiene moneda, la actividad privada ocupa un papel secundario en la vida del país y en la perspectiva del gobierno. Estamos fuera de todos los mercados, no hay forma de que Argentina acceda normalmente a un mercado. De esto deriva la crisis con el fondo y estas cosas. Estamos con un conflicto con el Mercosur. La inclinación de la política exterior de Argentina está bastante visible, ¿no? La reveló la señora Kirchner el otro día, así vacaciones en Orlando por interés con los rusos y los chinos. La salida del Grupo de Lima, la cercanía con Venezuela, los proyectos de colonizar la justicia, o en todo caso de condicionarla o de sacarla del medio, o lo que sea, más, todo lo que sabemos todos, ¿no es cierto? Anoche, nuestro colega Carlos Pañi tituló su largo editorial en La Nación con la pregunta ¿qué democracia queremos ser? ¿No es cierto? Y hizo referencia a algo que yo vengo haciendo referencia hace ya por lo menos una semana y media, que es este nuevo modo que se está organizando el mundo, ¿no es cierto? Es decir, o sos una democracia o sos otra cosa, ¿no es cierto? O sos un proyecto de autocracia, ¿no es cierto? Con mayor o menos probabilidad de éxito en ese proyecto, ¿no? Y a mí me parece que la Argentina está en un camino, viste que hay mucha gente que sugiere que, bueno, no tenemos rumbo, ¿no? Y yo creo que sí tenemos rumbo, porque este fenómeno que yo describo de los síntomas, de los diagnósticos de Argentina, no son compatibles con una democracia liberal. Van a requerir otros formatos para poder vivir bajo estos términos, ¿no? Y yo cuando hago esa suerte de futurología, esa conjetura mental, cosa que me sale sola, yo no es que la piense, se me viene a la cabeza, involuntariamente, me agarro la cabeza, ¿no? Porque me parece que Biden ha puesto claro de qué modo se organiza el mundo en la era post-Trump, ¿no? No sé qué opinas. Primero, estamos metidos en un mercado de forma muy exitosa que es el de los estupefacientes. Cuidado con eso, ¿no? Hay un mercado en el cual nos va bastante bien, cuidado. Sí, vi algo ayer en TN bastante llamativo, ¿no? Claro, ayer por eso digo, mira que hay cargamentos de récord que salen de la Argentina y llegan a Hamburgo, cuidado con eso. Ahora, el hecho de que alguien se pregunte qué democracia queremos ser, supone que la Argentina decidió que quiere ser una democracia. Y lo que vos estás planteando es que, bueno, hay dudas respecto de eso. Uno diría, bueno, primero, antes de preguntarte qué democracia querés ser, tenés que preguntarte qué país querés ser. Porque hay países que no se proponen ser democracia. Sí. China, por ejemplo. China es otra cosa. Se puede ir bien, regular, mal, depende de cómo uno lo mire. Pero claramente nadie va a argumentar que quiere ser una democracia. Quiere ser una potencia, digamos, es otro formato, pero yo creo que hay un rumbo claro. Hace por lo menos 50 años que China sabe que quiere ser una potencia industrial, que quiere ejercer un rol de liderazgo en el mundo, y bueno, vaya si lo logró en 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina no tiene un plan estratégico en general, y en particular tampoco nunca discutió qué sistema democrático. Pero no es algo exclusivo de la política. ¿Argentina alguna vez debatió qué Estado quiere desarrollar? No, hoy tenés un estatismo extremo, pero Argentina nunca desarrolló un aparato estatal para ser un país estatista. Es toda una improvisación, la gente habla de Estado, como si el Estado pudiera hacer algo, y el Estado no puede ni vacunar, no te puede dar seguridad, no tiene ni siquiera moneda, ¿no?
Lo mismo ocurre con el capitalismo. ¿Cuál fue la última discusión sobre el modelo capitalista en Argentina? ¿Quién la dio? Nunca. Bueno, entonces acá tenés discusiones o preguntas básicas. Por eso el título de mi columna, Perder Tiempo, se refiere a esto, a que estamos realmente paviando hace ya mucho tiempo, desperdiciando infinidad de oportunidades y con un liderazgo que cree que el problema es el otro, el que está enfrente. Sí, sí, Entonces claro. Macri cree que el problema es Cristina y por supuesto viceversa. El antimenemismo pensaba que el problema era el menemismo. El dualdismo, el antidualdismo. O sea, son, digamos, una ambición maniquea, ridícula, superficial, cuando el problema no es ese. El problema, en todo caso, es mucho más profundo y los protagonistas se entretienen en discusiones ridículas y el país sigue a la deriva. Bueno, gracias Sergio. Estamos en contacto en las próximas horas. Te mandamos un súper abrazo. Gracias por todo. Abrazo, querido. Abrazo a todos. Gracias por el llamado. Chao, chao.